un capitán de los marines de Ian Yu, rodeado por policías armados en el patio de su propia casa, enfrenta un destino incierto cuando un manejador suelta a un pastor alemán con la orden de atacar. Pero lo que hace el perro detiene el tiempo. En lugar de morder, se sienta junto al capitán, lame su mano y lo protege con una lealtad que desafía toda lógica. Esta es la épica historia de Marcus Washington, un héroe de guerra negro que regresa a su pueblo natal solo para enfrentarse a un sistema corrupto y racista. Con la ayuda de un aliado inesperado, su perro militar perdido expone una red de injusticias y transforma una comunidad entera. Prepárate para un relato de valentía, sacrificio y redención que te hará vibrar. ¿Cuestionar y creer en el poder de la verdad, queridos oyentes? Si esta introducción ya te ha atrapado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta historia impactante. Déjanos un comentario con desde dónde nos escuchas y comparte si alguna vez has sentido la fuerza de una lealtad inquebrantable, ya sea de un amigo, un familiar o incluso una mascota. Vamos a sumergirnos en este viaje inolvidable. La noche en Pinehurst, Michigan, era densa, cargada de una tensión que parecía presagiar una tormenta. El capitán Marcus Washington estaba de pie en el patio trasero de su nueva casa, con el corazón latiendo en sus sienes y un hilo de sangre goteando por su rostro. Resultado de un forcejeo con un oficial demasiado entusiasta, los policías lo rodeaban, sus linternas cegadoras cortando la oscuridad, las armas desenfundadas apuntando directamente a su pecho. El manejador del K9, un hombre de mirada fría y voz cortante, soltó a Apolo, un pastor alemán de músculos tensos, con una orden que resonó como un trueno. Fasón, ataca. Los segundos se alargaron como horas. Marcus, con 38 años y el peso de 15 años de combates en 5 misiones en Afganistán grabado en su rostro, cerró los ojos esperando el impacto de los colmillos, pero no hubo mordida. En su lugar, sintió un roce suave, casi tierno, contra su mano temblorosa. Abrió los ojos y allí estaba Apolo, sentado a su lado, lamiendo su mano con una calma que desafiaba la furia a su alrededor. Sus ojos inteligentes, con un brillo que Marcus conocía demasiado bien, lo miraban con una mezcla de reconocimiento y devoción. «¡Imposible!», exclamó el manejador, su voz quebrándose por la incredulidad. «Ese perro nunca desobedece». Los otros oficiales intercambiaron miradas de confusión, sus armas vacilando ligeramente. Marcus, con el aliento atrapado en la garganta, sintió un destello de esperanza. Esas marcas blancas en el pecho, esa inclinación sutil de la cabeza. No era Apolo, era Sentinel, su compañero inseparable en los campos de batalla de Afganistán. El perro que había salvado a su unidad de un explosivo en Helmand. Pero ¿cómo había terminado aquí, en este pueblo que lo miraba con desprecio por el color de su piel? ¿Y por qué estaba ahora, contra toda lógica, protegiéndolo de aquellos que debían servir y proteger? Marcus conducía su Ford F-150, nueva por las calles tranquilas de Pinehurst, ajustando el cuello de su camisa impecable mientras el sol de finales de verano destellaba sobre la medalla del corazón púrpura prendida en su chaqueta. Cada destello era un recordatorio de las heridas físicas y emocionales que cargaba cicatrices de guerra, pero también las heridas invisibles de un país que, a menudo, no lo reconocía como igual. Había dejado Pinehurst hace casi 2 décadas, huyendo de las barreras invisibles pero implacables impuestas a un joven negro en una comunidad mayoritariamente blanca. A pesar de ser el mejor estudiante de su clase, romper récords en atletismo y ganar una beca completa para la Universidad de Michigan, siempre escuchó los mismos comentarios condescendientes. «Es tan articulado», o «es uno de los buenos». Su padre, William, un cartero que vivió la lucha por los derechos civiles, le advirtió sobre alistarse en los marines: usarán tu cuerpo como escudo, pero nunca verán tu humanidad. Esas palabras resonaban ahora mientras Marcus giraba por Maple Street, donde casas victorianas impecables se alineaban en aceras perfectas, un paisaje que ocultaba prejuicios arraigados en Afganistán. Marcus había ascendido por su habilidad táctica y su conexión única con los perros militares. Con Sentinel, un pastor alemán con marcas blancas distintivas en el pecho, había salvado innumerables vidas. Una noche en Helmand, Sentinel detectó un explosivo improvisado que habría aniquilado a su unidad. El perro no era solo un activo militar, era su amigo más cercano en una guerra que a menudo carecía de sentido. Juntos habían enfrentado misiones de alto riesgo, desarrollando un vínculo que iba más allá de las órdenes. Sentinel parecía anticipar los comandos de Marcus antes de que los diera, moviéndose con una sincronía que asombraba a sus compañeros. Pero justo antes de su última misión, Sentinel fue reasignado sin explicación, enviado a un departamento de policía en el medio oeste. Marcus, a pesar de sus conexiones y múltiples solicitudes, nunca supo a cuál. La pérdida de Sentinel fue como perder una parte de sí mismo, un vacío,
que aún sentía al regresar a la vida civil ahora. De vuelta en Pinehurst, Márquez había comprado una casa colonial de 2 pisos en el barrio de Oak Ridge, un área históricamente vetada a familias negras por prácticas de segregación encubiertas como redlining. La casa, con su porche envolvente y robles centenarios, era más que una propiedad. Era una declaración de su derecho a estar allí, pagada con sus ahorros de combate y un préstamo de la Administración de Veteranos. Al estacionarse en su entrada, notó la postura rígida de su vecino blanco, un anciano que regaba sus rosas. En lugar de saludar, el hombre le dio la espalda, apretando la manguera, como si Márquez fuera una amenaza. Era el mismo desprecio que había sentido desde que se mudó hace 2 semanas en conversaciones en la ferretería sobre la caída del valor de las propiedades, sistemas de seguridad activados ruidosamente cuando corría por las mañanas, miradas sospechosas al recoger su correo. Peor aún, el jefe de policía, Thomas Blackwell, un hombre de hombros anchos y sonrisa de político, lo había recibido en un restaurante local con palabras vacías, mientras sus oficiales intercambiaban miradas cómplices. Desde entonces, patrullas policiales lo seguían a todas partes. Al supermercado, a la esquina de su calle, apareciendo en su retrovisor solo para girar cuando él los miraban una noche. Márquez despertó sudando, el olor a diésel y arena de Kandahar invadiendo sus sentidos. Los flashbacks eran más frecuentes desde su regreso a la vida civil. Recuerdos vívidos que difuminaban la línea entre pasado y presente. Eran las 3:42 de la madrugada. Incapaz de dormir, preparó café y miró por la ventana, recordando una misión en la que salvó a su unidad de una emboscada talibán, cargando al teniente James Reynolds, con una pierna destrozada por 2000 Data Reno Hostel. Sin embargo, el informe oficial, escrito por el mayor William Harrison, minimizó su heroísmo, atribuyendo el éxito a Reynolds, quien estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo. Nadie quiere escuchar sobre un héroe negro, Washington, le dijo Harrison cuando Márquez lo confrontó. Complica la narrativa, no fue la única vez. El teniente coronel Richard Prescott, encargado de los ascensos, bloqueó su promoción 3 veces a pesar de sus impecables evaluaciones y recomendaciones de comandantes de campo. La única área donde nadie podía cuestionar a Márquez era su trabajo con los perros militares, especialmente con Sentinel. Pero incluso eso le fue arrebatado. Días después, Márquez asistió a una reunión comunitaria en la biblioteca local, buscando integrarse en su nuevo hogar. Al presentarse como nuevo vecino y veterano de 5 misiones en Afganistán, el silencio incómodo llenó la sala. Una mujer mayor susurró, lo suficientemente alto para que todos la oyeran: ahí se va el barrio. Blackwell, que moderaba la reunión, ofreció un agradecimiento vacío por su servicio. Pero Márquez escuchó cómo ordenaba al oficial James Harrington vigilar al nuevo residente en Oak Ridge. Harrington, cuyo hermano sirvió bajo Márquez y lo culpaba por sus heridas en una misión fallida, tenía un rencor personal. Al día siguiente, Márquez encontró su buzón vandalizado con un insulto racial y la palabra vete pintada en aerosol. Cuando reportó el incidente, Harrington llegó, apenas miró el daño y lo desestimó como cosa de adolescentes, sin tomar notas ni fotos. Antis Doers dejó caer una advertencia velada a no todos aprecian a forasteros que alteran comunidades establecidas, capitán. Tal vez este no sea tu lugar. La tensión escaló cuando Márquez organizó una cena familiar para su hermana Tanya. Su esposo Keith y su sobrino Jamal apenas llegaron. Una patrulla los detuvo frente a su casa, con las luces destellando en la oscuridad. Harrington exigió identificación a Jamal, un chico de 16 años que llevaba un postre en una caja temblorosa. Reportes de actividad de drogas, dijo el oficial, mientras 2 patrullas más llegaban, con las manos en sus armas. Márquez, desde su porche, intentó calmar la situación. Anne es mi sobrino, en mi propiedad, trayendo un postre para la cena. Pero Harrington, con una sonrisa torcida, insistió en ver identificaciones de todos, incluso de Tanya y Keith, que permanecía inmóvil con las manos visibles en el tablero. Un gesto aprendido tras demasiados encuentros similares con la policía. La humillación era deliberada. Un mensaje claro: no pertenecían allí, ni siquiera en el hogar de Márquez. Lo que los oficiales no sabían era que Sandra Chun, una periodista del Pinehurst Chronicle, grababa todo desde su auto al otro lado de la calle. Había estado investigando patrones de perfilamiento racial en el departamento de policía durante meses, y la presencia policial en Oak Ridge había aumentado un 60% desde que Márquez se mudó. El video se volvió viral, acumulando miles de vistas en horas. Los comentarios en las redes condenaban las tácticas policiales, pero en lugar de retroceder, Blackwell y Harrington intensificaron su campaña. En una reunión en la comisaría, Blackwell cerró su laptop con frustración. Este Washington está trayendo demasiada atención. Harrington, con los ojos oscurecidos por el rencor, respondió:
A mi hermano casi muere por su culpa en Afganistán. Encontraré algo que lo hunda. Blackwell asintió, manteniendo una negación plausible. Hazlo, pero que sea limpio. Sandra llamó a Marcus una noche con una advertencia urgente. Harrington está solicitando una orden de registro basada en evidencia plantada de drogas en tu ruta de jogging. Marcus, con el estómago revuelto, escondió sus medallas y fotos familiares, no porque fueran incriminadoras, sino porque no soportaba la idea de que extraños las profanara. Preparó su casa, dejó las puertas sin llave y esperó lo inevitable, sentado en su sala con las luces encendidas. Esa noche, 3 patrullas llegaron con luces parpadeantes pero sirenas apagadas, una estrategia para no alertar al vecindario. Harrington lideraba el operativo, blandiendo una orden de registro basada en un informante confidencial y fotos de Marcus cerca de una bolsa de drogas plantada en los arbustos de su ruta matutina. El equipo de 5 oficiales destrozó su hogar sin cuidado, cajones vaciados con fuerza, muebles golpeados, marcos de sus condecoraciones rotos contra el suelo. Desde el sofá, donde lo obligaron a permanecer bajo supervisión, Marcus escuchó comentarios racistas. Ni siquiera tienen licor decente. Esta gente siempre tiene algo que vale la pena tomar. Mantuvo la calma, recitando protocolos militares en su mente, para no reaccionar. Entonces, el momento que lo cambió todo ocurrió. El manejador Wilson entró con un pastor alemán que Marcus reconoció al instante en Sentinel, ahora llamado Apolo, en sus marcas blancas en el pecho. Sus ojos inteligentes eran inconfundibles. Harrington ordenó buscar en el patio trasero, donde probablemente habían plantado las drogas. Pero Sentinel, en lugar de obedecer, trotó hacia la ventana donde estaba Marcus, sentándose frente a él, cola a cola, moviéndose ligeramente como si supiera exactamente quién era. Wilson, confundido, repitió las órdenes. «Busca a Apolo». Pero el perro no se movió, sus ojos fijos en Marcus. Harrington, furioso, acusó a Marcus de interferir con un dispositivo electrónico, una affirmation absurda pero peligrosa. La situación se volvió tensa cuando Harrington mintió, diciendo que Marcus lo había amenazado, y ordenó a Wilson soltar al perro para subyugar al sospechoso. Wilson, visiblemente incómodo, dio la orden de ataque. «Fast on». Sentinel se lanzó hacia Marcus, pero en lugar de morderlo se detuvo frente a él, sentándose y colocando una pata en su rodilla. Luego lamió su mano, moviendo la cola con entusiasmo. Wilson quedó boquiabierto, repitiendo la orden sin éxito. Harrington, fuera de sí, ordenó registrar a Marcus, pero Sentinel se interpuso, gruñendo a los oficiales que se acercaban. En ese momento Marcus levantó la mano en una señal que solo él y Sentinel conocían de sus días en Afganistán. Vector Stilstein guardia. El perro entró en modo de alerta, su postura rígida, listo para proteger a Marcus. Con otra señal, Marcus ordenó a Ankrisen, y Sentinel realizó un chequeo perimetral perfecto, dando una vuelta por la sala y regresando a su lado, como lo habían practicado innumerables veces en combate. En la llegada de Sandra Chung con un equipo de noticias evitó una tragedia. Las luces de su camioneta iluminaron la escena, y las cámaras comenzaron a grabar los vehículos policiales rodeando la casa. El jefe Blackwell, que acababa de llegar, evaluó la situación con su instinto político, consciente de que un error podría acabar con su carrera. Marcus exigió hablar con él en privado. En el auto de Blackwell, con Sentinel a sus pies, Marcus expuso la transferencia ilegal de Sentinel, violando la Directiva 5200.31 del Departamento de Defensa, que exige procedimientos específicos para reasignar perros militares. El microchip de Sentinel confirmará su estatus militar y la transferencia fraudulenta, dijo Marcus. Mañana llamaré a la oficina del inspector general y a la unidad de corrupción pública del FBI. Blackwell, acorralado por la presencia de la prensa, accedió a una investigación, aunque su rostro revelaba una mezcla de cálculo y resentimiento. Al día siguiente, Marcus visitó el centro de entrenamiento K9 del Condado Norte, donde el sargento Michael Torres, un veterano latino retirado, confirmó sus sospechas. La documentación de Apolo estaba mal, explicó Torres. Lo listaron como equipo, no como un animal de servicio especializado. No había registros de su historial militar ni médico. La transferencia fue firmada por el teniente coronel Richard Prescott. El nombre golpeó a Marcus como un puñetazo. Prescott, su antiguo comandante, había bloqueado sus ascensos 3 veces por motivos que nunca se explicitaron, pero que siempre apestaban a prejuicio. Torres reveló más: al menos 6 perros militares habían sido transferidos a departamentos civiles en los últimos 3 años, todos con documentación incompleta y firmados por Prescott. «Hay dinero cambiando de manos», dijo Torres. «Esto es más grande de lo que parece». La investigación militar se expandió rápidamente, descubriendo una red de corrupción que involucraba la venta de recursos militares, incluidos perros, para lucro personal. Mientras tanto, Sandra Chung publicó una serie de reportajes titulada
Policing the Color Line, que expuso patrones de perfilamiento racial en Pinehurst y otros departamentos. Sus artículos, respaldados por datos y testimonio, revelaron cómo las patrullas selectivas mantenían la segregación racial en barrios como Oak Ridge. La presión pública creció, pero la retaliación no se hizo esperar. Una noche, mientras Marcus hablaba en un evento de veteranos, dejando a Sentinel con Torres, su casa fue atacada. Una cruz en llamas fue colocada en su césped, y una bomba incendiaria destrozó su ventana frontal. Las cámaras de seguridad capturaron a 3 hombres enmascarados, uno con un tatuaje idéntico al que Marcus había visto en el antebrazo de Harrington durante el allanamiento. Sentinel, herido al intentar ahuyentarlos, fue llevado al veterinario por Torres, quien explicó que el perro rompió una puerta para llegar a la casa al escuchar las alertas de seguridad. El video se viralizó, desencadenando una investigación federal por delitos de odio. Blackwell intentó controlar el daño en una conferencia de prensa, afirmando que las acciones de 3 individuos no representaban al departamento, pero Sandra publicó correos filtrados que mostraban órdenes explícitas de Blackwell para atacar a residentes negros por infracciones menores, manteniendo los estándares comunitarios. La evidencia era abrumadora. Bajo presión del Consejo Municipal preocupado por la responsabilidad legal, Blackwell renunció. El departamento fue puesto bajo supervisión federal, con cámaras corporales obligatorias y un comité ciudadano con autoridad real para revisar quejas. Marcus rechazó un acuerdo de compensación que exigía silencio, insistiendo en una audiencia pública. En el ayuntamiento, ante una sala abarrotada y cámaras de cadenas nacionales, habló con la precisión de un soldado en servicio sin comisiones. En Afganistán, defendiendo los derechos de todos en esta sala. Regresé creyendo que esos derechos me protegerían mientras intentaba construir una vida aquí. Detalló el acoso, la vigilancia, el vandalismo y el allanamiento fraudulento, respaldado por estadísticas de disparidades raciales en arrestos y fotos de su propiedad dañada. Esto no es sobre manzanas podridas, dijo mirando a Blackwell, que estaba entre los concejales con una expresión pétrea. Es sobre un sistema que considera a algunos ciudadanos más dignos de protección que a otros. La audiencia dividió al pueblo, con algunos defendiendo a la policía y otros expresando conmoción. Pero la verdad ya no podía ignorarse. Marcus fundó la Fundación Washington para Veteranos de Color, enfocada en apoyar a minorías con perros de servicio para el TPT en Sentinel. Fue retirado oficialmente y transferido a Marcus en una ceremonia que conmovió al país, cubierta por medios nacionales. El oficial Wilson, tras renunciar, se unió a una iniciativa de reforma policial, rediseñando programas de K-9 para eliminar sesgos raciales. Torres colaboró con la fundación, desarrollando protocolos para perros de terapia adaptados a veteranos con trauma. Un año después, Marcus presidía un comité de supervisión policial, con Sentinel a su lado, portando un chaleco que lo identificaba como veterano militar. En una visita a una escuela primaria de Pinehurst, una niña le preguntó, ¿tuviste miedo cuando la policía vino a tu casa? Marcus, arrodillado junto a Sentinel mientras los niños lo acariciaban, respondió con honestidad: sí, pequeña, pero ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrado. La niña asintió, como si entendiera algo profundo, y Marcus sintió un destello de esperanza por el futuro en una tarde. Desde su porche reconstruido, Marcus vio un camión de mudanzas detenerse al otro lado de la calle. Una familia negra salió en padres con 2 niños pequeños, emocionados pero con una cautela que Marcus reconoció. Cruzó la calle con Sentinel trotando a su lado y extendió la mano. Bienvenidos a Oak Ridge. Soy Marcus Washington. Sin algo. Estoy justo enfrente. El padre, sorprendido, le devolvió el apretón. Y a lo largo del día, otros vecinos trajeron cestas de bienvenida y ofrecieron ayuda con la mudanza. Pinehurst había cambiado. No porque el racismo hubiera desaparecido, sino porque la comunidad había enfrentado su verdad. El ataque con la cruz en llamas, un acto de odio descarnado, había despertado la conciencia colectiva de una manera que las estadísticas y los testimonios nunca pudieron. La historia de Marcus y Sentinel es un testimonio del poder de la verdad, la lealtad y el coraje para derribar sistemas de opresión. Sentinel, un perro que desafió órdenes para proteger a su amigo, nos recuerda que los lazos más profundos pueden cambiar destinos, incluso cuando las instituciones fallan. Marcus no solo luchó por su dignidad, abrió el camino para que otros vivieran sin miedo, demostrando que la justicia verdadera requiere sacrificio, pero también transforma comunidades enteras. Su negativa a aceptar un acuerdo privado muestra que la verdadera victoria no está en la compensación personal, sino en el cambio colectivo. ¿Alguna vez has tenido un aliado humano o animal que estuvo contigo contra todo pronóstico? Tu historia